¿Qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo con todos ustedes, preparados para una nueva sesión de Para Todos la 2. Pues bien, no les vamos a hacer esperar más. Hoy toca hablar de dinero. Una hipoteca inversa sigue siendo la solución para llegar a final de mes de muchas personas, sobre todo si se trata de personas mayores. Conoceremos algún caso concreto y veremos cuáles son sus pros y sus contras. También visitaremos el hotel con más sonrisas de la televisión. 6 jóvenes con discapacidad nos esperan para enseñarnos cómo les ha ido la semana en sus diferentes puestos de trabajo. Pero vayamos ahora con el primer tema, la hipoteca inversa. Conozcamos qué es exactamente y luego hablamos con nuestros invitados. ¿Qué hacer cuando se tienen muchos años y poco dinero? Para muchos, la hipoteca inversa podría ser el complemento ideal para las pensiones de jubilación más bajas. Una renta vitalicia solucionaría muchos problemas de liquidez. Pero, ¿conocen nuestros mayores los pros y los contras de esta supuesta panacea económica? Es un préstamo con garantía hipotecaria que conceden los bancos a personas mayores de 65 años que tienen una vivienda en propiedad. Y la particularidad que tiene es que permite a estas personas mayores obtener unos ingresos mensuales, a todos los meses van obteniendo una cantidad, hasta su fallecimiento. La pensión no me llegaba demasiado. Yo necesitaba, y más con mis condiciones de edad, etcétera, yo necesitaba un poco más de cuidado, necesitaba atención. Claro, pues lógicamente tenía que estudiar el problema. Rosario fue una de las primeras personas en contratar este producto financiero y como ella hay millones de españoles mayores de 65 años que podrían convertir el valor de sus inmuebles en un complemento económico que les permita vivir más desahogadamente. Quienes por los achaques de la edad son más dependientes de terceras personas, un dinero extra les facilitaría contratar a cuidadores. Y los que llegan a la tercera edad con las facultades mentales y físicas intactas podrían conseguir esos caprichos que seguramente nunca pudieron permitirse. La cantidad que cobro pues es una cantidad relativamente buena que se complementa con la pensión que tengo actualmente. Y eso nos permite a nosotros todavía, con la edad que uno tiene, poder darnos algunos caprichos. Nosotros siempre insistimos mucho que con la hipoteca inversa se consiguen dos cosas muy importantes. Una es liquidez mensual y la segunda cosa que se consigue con la hipoteca inversa es seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque como está combinado con un seguro de rentas vitalicias diferidas que se llama, pues la persona mayor que lo contrata sabe que va a estar cobrando esa renta hasta el momento de su fallecimiento, es decir, durante toda su vida. La idea es convertir en dinero los bienes inmuebles de los posibles clientes, personas que tienen su vivienda en propiedad y revalorizada con respecto a la fecha en que la adquirieron, pero que paradójicamente no disponen de una situación económica cómoda. Está pensada para mayores de 65 años que quieran transformar su casa en dinero sin necesidad de venderla. No ha habido tradición en España de ahorrar a través de planes de jubilación y de pensiones. Sin embargo, sí nos gusta tener vivienda en propiedad. El 87% de los mayores de 65 años en España tienen vivienda en propiedad. ¿Qué ocurre? Que no son líquidas, no tienen liquidez para vivir todos los meses. Llevo aquí viviendo 35 años casi. La familiar, aquí he estado con mis padres, con mi marido, y la verdad es que dejar esto me cuesta trabajo, me costaba trabajo en ese sentido, comprende. Aquí puedo vivir mientras viva estos años y luego además tengo una pensión vitalicia, o sea que me ha solucionado el problema, a mí me parece que de la mejor manera posible. Es la independencia económica de ella porque sabe que se maneja con eso. Y además es hasta el fin de sus días, porque claro, yo puedo morir, mis hijos también, ¿y qué? ¿Se encuentra solita? Pues tiene solita, tiene una parte económica que le interesa, y amigos, sabemos que la vida, si no es con interés económico, al final te va fallando cada cosa que para qué. En este momento hay un grupo de expertos que están buscando soluciones para hacer viable el sistema público de pensiones, el sistema de reparto, y bueno, pues esta es una muy buena herramienta, la hipoteca inversa, para contribuir a complementar estas pensiones escasas de jubilación. Se quiere incentivar con beneficios fiscales, pues por ejemplo, los gastos notariales y registrales pues están reducidos en un 90%, los aranceles. También hay el impuesto de actos jurídicos documentados está exento de este impuesto, es un impuesto importante, es decir, que es mucho más barato contratar una hipoteca inversa que una hipoteca normal. El banco se compromete a pagar una renta en función del valor de la casa sin que el jubilado en cuestión tenga que abandonar la vivienda. Tampoco está obligado a seguir habitándola. Para saber la cantidad que se puede obtener para cada persona, para cada cliente,
que solicita una hipoteca inversa se calcula en función de dos variables, de dos parámetros, que son la edad de la persona y el valor de la vivienda. Y el valor de la vivienda se obtiene a través de una sociedad de tasación independiente, que es la que dice en cuánto está valorada la vivienda. Hay unas probabilidades, una probabilidad de vida, una esperanza de vida, y se calcula la esperanza de vida para cada persona que viene aquí, y las entidades de crédito, los bancos, así lo calculan, en función de la esperanza de vida que tiene la persona y del valor de la vivienda, pues se obtiene una renta a pagar mensualmente con carácter vitalicio, que esto es muy importante. Todas las posibilidades están abiertas. La persona puede vivir en su vivienda, puede vivir en una residencia, incluso podría llegarse el caso de, al vivir en una residencia, alquilar su vivienda y obtener otra fuente de financiación. ¿Para qué lo empleo? Pues para poder vivir, para poder tener un servicio que me cumpla lo que yo necesito, porque entre otras cosas tengo muy poca visión. Necesito que me ayuden en muchas cosas y para poderme manejar con tranquilidad, para estar tranquila ya para toda mi vida. ¿Se convierte la entidad bancaria en una ONG? Evidentemente no. El banco se asegura de que al fallecimiento del titular de la hipoteca inversa, sus herederos devuelvan todo el dinero que ha disfrutado el propietario del inmueble, además de los intereses pactados en el momento de la formalización de la hipoteca. Tienen tres alternativas realmente, ¿no? Una es que si se quieren quedar con la casa y tienen el dinero que le habían prestado a sus padres, devuelven el dinero al banco y se quedan con la casa. La segunda es que si se quieren quedar con la casa pero no tienen el dinero para devolverse al banco, pueden constituir una hipoteca, en este caso ya normal, por el importe de la deuda. Y por último, si no se quieren quedar con la casa, lo que pueden hacer es venderla y con el dinero que obtienen por la venta devuelven al banco lo que le habían prestado y ellos se quedan con la diferencia. Una vez fallecida mi tía, ¿qué opciones tenemos para la cancelación de la hipoteca inversa o recuperar la casa? O ¿qué me asesoras? Bueno, pues si queréis mantener la casa tenéis dos opciones. Una, devolver la deuda con fondos propios, o tenéis otra opción, que es que podéis refinanciar la deuda con otra hipoteca, ¿no? Sí. Incluso en este caso, además, puede salir una muy buena operación, porque la casa de tu tía la podéis alquilar, de manera que esa hipoteca que vais a pedir para mantener la vivienda se paga con el alquiler que os pagan los inquilinos. Una de las ventajas que tiene la hipoteca inversa para nuestros clientes es efectivamente que así como el banco no puede exigir la devolución del préstamo hasta el fallecimiento, es decir, a los herederos cuando hereden la vivienda, el cliente puede deshacer la operación en cualquier momento. Bueno, para seguir hablando de la hipoteca inversa nos acompañan en Para Todos Lados Jordi Sacristán, que es periodista delegado del diario El Economista en Cataluña, y también Pablo Ruiz de Azcárate, que es jubilado y tiene una hipoteca inversa. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La hipoteca inversa se plantea como una buena alternativa económica para quienes reciben menos pensiones. ¿Es así o no? Sí, es una alternativa que ha funcionado mientras los pisos han sido más caros, o sea, mientras los pisos han ido encareciendo. Ahora, con la caída del precio del mercado, con los ajustes del precio que ha habido, o sea, tu piso no vale lo mismo que valía antes, esto se ha frenado y los bancos no han dejado de comercializarlo, porque uno de los objetivos es que ese precio fuese subiendo, y es donde ganaban los bancos un cierto margen. ¿Vale? O sea, como hemos podido ver en el reportaje, un banco no es una ONG, no. Te presta dinero, lo tienes que devolver, y ese producto actualmente no se comercializa. Ese producto se comercializa muy poco. Ahora hablaba con Pablo y me ha dicho que alguna recuperación hay, pero aquí en Cataluña, os aseguro, al menos aquí en Cataluña, no hay ninguna caja de ahorros que lo estuviese vendiendo. De hecho, solo la extinta Caixa de Terrassa, digamos, fue la que comercializó este tipo de producto que provenía de Inglaterra y tal, ¿no? Hablando de la reforma de las pensiones, es otra cuestión, es algo que también está al caer. ¿Eso aporta más liquidez a los ancianos? ¿Supone un riesgo para ellos? Ahí, bueno, aquí en el reportaje ha quedado muy claro, digamos, el sistema de cómo hay que devolver la hipoteca y tal. Evidentemente les aporta liquidez. Ahora mismo en el mercado habría otra cosa, o sea, que es vender tu piso, vender tu piso a un banco de alguna manera. Ellos te valoran el piso y te dan una renta vitalicia por ese piso, pero tú pierdes la propiedad. La clave de la gente que ha hecho la hipoteca inversa es que no quería perder la propiedad de la casa. Quería tener esa renta vitalicia, pero quería dejarle la casa, su casa, a los hijos, ¿vale? En herencia. ¿Vale? Esta es un poco la gran diferencia que hay entre un producto y el otro. Pero entonces, evidentemente, generas una liquidez y es una fórmula, es una solución. Pablo, en su caso, ¿cómo conoció usted este sistema financiero? Bueno, yo tuve esta idea en Inglaterra,
Yo tengo una hija en Inglaterra y allí salió la conversación un día que es bastante corriente el que muchos jubilados hagan una hipoteca inversa. Pero posteriormente ya en España, en la revista Ingeniería Naval, yo la recibo todos los meses porque soy ingeniero naval, me vino un artículo sobre esto, precisamente sobre la hipoteca inversa y la renta vitalicia que acaba de decir. A mí me gustó más la hipoteca inversa simplemente por lo que ha comentado, por no perder la propiedad de la casa. ¿Eso es lo que llevó a contratarla? Y eso fue lo que me hizo ponerme en contacto con alguien que supiera que llevara esto. El mundo es muy pequeño y resulta que me encuentro que mi hijo es muy amigo de un señor que es presidente de Óptima, que es el que lleva esto. Vamos, en Madrid. No sé si hay más empresas, pero en Madrid la lleva. Y entonces me fui a verlo, estuvo encantador y me explicó todo el tema que me gustó. ¿Por qué? Pues la situación era muy sencilla. Yo vivía en una casa que me costó un dinero apreciable, en un barrio que era también pues bastante apreciable. Y tenía unos gastos que también eran más apreciables. Y unos ingresos futuros de mi jubilación no tan apreciables como esto. Y entonces se hicieron los números, la casa la valoraron alto, vamos, realmente tenían que valorarla porque está en un sitio bueno, y acepté el tema. ¿Qué cosas fueron las que a mí también me decidieron? Hombre, pues para mí hubo una cosa clarísima. Cuando vives en una casa, que no sea de alquiler, sino propia, esa casa te cuesta dinero. El hecho de que tú duermas bajo ese techo te supone un desembolso mensual más o menos grande o más o menos pequeño, no sé, da igual, depende de la casa. Pero te cuesta dinero. Después tienes que pagar el IBI, que no es una de las cosas precisamente que estén muy quietas, porque de vez en cuando le pegan un tirón hacia arriba y nos cuesta más. Yo pago 1000 y pico de IBI de la casa. Después te cuesta la comunidad, porque resulta que estás en una comunidad y tienes que pagar la comunidad. Y el agua y la luz y esto. Habiendo pagado ya el piso, todo eso. Claro, eso suponiendo que ya, vamos, no suponiendo, sino habiendo pagado totalmente el piso. Pablo, ¿y usted cuántos años lleva con esta hipoteca? Con esta hipoteca llevo, me parece que son 5 o 6. 5 o 6. 5 o 6, sí. Tengo ahora 85, voy a cumplir 85, pues debió de ser antes de cumplir los 80. Claro, Jordi, el banco antes de otorgar el dinero calcula. El banco calcula, pongamos una casa, para hacer números redondos, de 1 millón de euros. Pongamos una casa cara, una casa de 1 millón de euros. Entonces el banco te dará entre el 60 y el 70% de ese producto, de crédito. Entre 600 y 700.000 euros, que te los irá dando mediante una especie de renta vitalicia durante 20 años. Cada mes te va dando un cálculo, ¿vale? Este es el beneficio que tú tienes. Entonces, el banco se ha guardado, digamos, un 40%, ¿vale?, de ese valor del piso como garantía de que él no va a dar más dinero del que vale el piso, ¿vale? ¿Lo entendemos? Claro. Claro. Yo me lo guardo para que si los pisos bajan, que no baje más de un 40% y yo tendré el valor del piso. Pero ¿qué ocurre si pasa, digámoslo así, esa fecha de caducidad? Si pasan los 20 años es muy fácil, hay un seguro. O sea, hay un seguro que te garantiza la renta vitalicia. El banco ya deja de pagar. Se cubre este señor y se cubre el banco. En este caso es se cubre el banco. Él seguiría cobrando. Yo el año 20, por ejemplo, mi seguro, mi hipoteca, el año 20 pasa a una compañía de seguros que me va a seguir pagando lo que me viene pagando el banco. Claro, eso son circunstancias, cada caso es distinto, bueno, pero cuando se hacen los cálculos, se calcula la esperanza de vida de la persona. Entonces, ¿piensa usted, por ejemplo, en sus herederos? Sí, claro que pienso. Fue lo primero que hice, preguntarle a mis hijos. De alguna forma esto es un termómetro muy interesante respecto al egoísmo de los hijos, que los hay. Los hay que no, muy generosos, pero también los hay. Porque evidentemente yo le disminuyo la herencia, porque al acabar, cuando pase a mejor vida, tanto yo como mi mujer, porque estamos los dos, ellos reciben esa casa de la cual tienen que pagar la deuda que se ha contraído. ¿Cómo la pagan? Pues tienen las 3 soluciones, lo ha dicho
muy bien el presidente de Óptima, lo ha dicho muy bien. Pero entonces esa herencia, Pablo, viene con una carga. Disminuida en eso. ¿Y no cree usted, hay otra reflexión en ese sentido? No es una carga, es disminuida en eso. Pero hay otra reflexión que es, a ver, usted cuando llegó el momento en el que vio o tuvo que prever lo que iba a suceder en su futuro, sí, inmediato o no, ¿por qué no pensó, yo no quiero dejar cargas a mis hijos, yo lo que tengo que hacer es irme de esta casa porque estoy pagando demasiado? Los gastos de comunidad, los gastos del IBI, váyase usted a un lugar que corresponda con su calidad de vida o con sus posibilidades de vida de ahora. Bueno, ese es otro procedimiento, evidentemente. Claro, porque usted está viviendo por encima de sus posibilidades, quizás, y me puedo ir a Angola, y a lo mejor en Angola estoy estupendamente, claro, o sea... Pero entiende la reflexión, Sí, claro, ¿no? Que la entiendo perfectamente. Sí, pero de alguna forma, yo no dejo un piso con carga. Eso no es, para mí eso no es correcto. Yo lo que hago es que en vez de darle un piso que vale 1 millón, le doy un piso que vale 800.000, o mejor dicho, 400.000, lo que saque. 400.000. Claro, sí, no, digamos que... Le disminuyo la herencia. No dejamos Por eso es un termómetro del egoísmo de los hijos. De cada uno. No dejamos de ser una sociedad latina y queremos dejar a nuestros hijos, queremos dejar el patrimonio. Porque lo normal, si un señor... Mira, aquí en Barcelona, la Casa de las Punchas, que todo el mundo más o menos tenemos en mente, era un señor muy rico, ¿vale? Y cuando se hizo mayor no tenía herederos, entonces decidió coger la Casa de las Punchas y decir que esto era pues, su ahorro de toda la vida. Lo cogió, se lo dio a la Caixa y la Caixa le dio una renta vitalicia durante los años que viviese, que no me acuerdo cuántos fueron, y este señor, pues cuando se murió pues, con su nivel de vida muy alto, y sin ningún problema, porque el inmueble quedó en la casa quedó para la Caixa, digamos, ¿no? Bueno, pues en este caso no, en este caso el que contrata no quiere hacer líquido su ahorro en un inmueble, como puedes ahorrar en un plazo fijo, sino que quiere dejar es el ahorro, también dejárselo a los hijos, ¿no? Bueno, pues este es un poco lo que hay. En otros países estas cosas no ocurren. Pero claro, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el titular fallece al poco tiempo de llevar a cabo la contratación, la hipoteca inversa? Bueno, entonces digamos que los hijos tienen que pagar menos. Entre más plazo, tienen que pagar menos. Claro, tanto los hijos, quiere decir que entonces la herencia la he disminuido poquísimo. Claro. Y el banco me ha pagado menos, durante menos tiempo. Los hijos lo que pueden hacer es, o sea, tú recibes la herencia con la deuda, ¿vale? Y tú dices, bueno, pues puedo hacer dos cosas. Si tengo dinero, pago la deuda, que normalmente no la tienes, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es hacer otra hipoteca, decir al banco, bueno, pues ¿qué parte de ese piso se ha gastado mi padre? Pues se ha gastado el 40%. Pues mira, tienes que hacer una hipoteca por ese 40%, ¿vale? O, en otro caso, vender el piso. Claro. Tú vendes el piso... ¿En 6 meses? ¿En 6 meses? Sí. Claro. Sí. Es el problema. ¿En 6 meses? Claro, sí, efectivamente, eso tienes razón. El piso hay que venderlo si quieres pagar la deuda con la venta del piso. Claro. Ahora, ¿y si pasan esos 6 meses, me pregunto yo? Sí, no, si pasa eso, no, el banco se queda con el piso. Claro. Es que las tres alternativas que hay, son: una, pago, yo cojo, ¿qué le debo? Oiga, pues le debo 600.000 euros. Cojo y le doy 600.000 euros al banco y me quedo con mi casa entera, sin cargas ninguna, y mis hijos como locos porque la reciben entera. Ese es un problema. Otro procedimiento. Oiga, pues uno de mis hijos le dice, no, yo quiero la casa, voy a pagar la deuda completa y me voy a quedar con la casa. Y pido la hipoteca ya normal para pagar esta casa. Entonces el banco lo convierte la hipoteca inversa en hipoteca normal, tú la vas pagando y te quedas con tu piso. La tercera, el banco se queda con ella o hay que vender la casa. El plazo que dan el banco es 6 meses para decidir una de las 3 opciones. Ajá. 6 meses. ¿Que la venden en 6 meses? Bueno, muy bien. ¿Que no la quieres vender? Pues... Nos ha quedado claro. Pablo, ¿y usted, por ejemplo, consultó con asesores antes de llevar a cabo esta contratación? Consulté con el director de Óptima que era una persona, además, resulta que compañero de mi hijo y amigo de mi hijo y tal, esa casualidad, y estuve hablando con él ya. No consulté con más. ¿Y sus hijos? Él me presentó por lo menos 4 casos. O sea, ahora esto parece que está ralentizado, lo cual es normal. Eso responde a que ahora mismo la situación inmobiliaria no sabe si van a bajar más los pisos, la tasación de los pisos es muy complicada porque el tío que va a tasar dice, oye, como me ponga un poco, resulta que me voy a llevar un susto.
la situación. Pero él me enseñó 3 bancos, eran 3 o 4, no recuerdo bien, porque era un cuadro con la situación de cada uno de ellos, de lo que me iban a dar cada mes. Que eso se ve muy bien, porque eso, metiéndose en internet, en esto, te hacen el cálculo y te dicen, oiga, pues concretamente el cálculo que hicimos con este señor que sale en el vídeo, era de 1 millón, salían unas 2.700 euros todos los meses. Pablo, y con ese dinero que le van dando todos los meses, aparte de pagar estos terribles gastos que tiene, ¿se ha permitido algún capricho? Bueno, yo hasta ahora todos los caprichos que he tenido me los he permitido, pero no con ese dinero, sino con otros más, en fin. No he tenido ningún problema. O sea, ese dinero lo que me ha supuesto es no preocuparme del IBI, no preocuparme de la luz, no preocuparme del agua, no preocuparme de la comunidad, no preocuparme de las derramas, ni que se preocupe mi mujer, que es lo que a mí me interesa. ¿Usted es consciente que tomó una determinación en un momento muy concreto y que después han ocurrido muchísimas cosas y que ahora quizá ese dinero no lo tendría, ¿no? O lo pediría al banco y no tendría ese amigo que le aconsejara? Pues no lo sé, claro, efectivamente, quizás. A mí, hombre, yo reconozco que fue una situación buena, en ese momento fue buena. El piso lo valoraron, se lo he comentado, en 1.200.000. Claro. O sea que estaba muy bien, no sé si muy alto o muy bajo, no lo sé, dado dónde está, etcétera. Pero sin entrar en esos detalles, lo valoraron bien y entonces, claro, el banco me dijo, sí, pues te voy a dar una buena mensualidad. El que lo valora es el que le da el dinero. Claro. ¿Ha cambiado mucho su vida, Pablo, o no? No. He tenido en este mundo 9 hijos y 30 nietos que tengo ahora mismo y 5 bisnietos. O sea, mi vida sigue alrededor pues, de los 9. Bueno, y además estoy globalizado desde hace mucho más tiempo, porque tengo 2 hijos en Norteamérica, otro en Montevideo y otra en Londres. O sea que es que me sirve, eso sí, para hacer esos viajes, por ejemplo. Pablo, para le hacer deseamos los viajes a casa de ellos. Mucha salud por muchos años que tenga usted. Bueno, eso espero. A ver si estos ocupas que tengo aquí en el pulmón se van. Bueno, eso, mucha salud, Jordi. Quizá para terminar algún consejo muy rápidamente. No, simplemente que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con los productos que nos están vendiendo, sobre todo a las personas mayores que cuando son productos complicados, por favor, asesórense y no se dejen engañar. Y pregunten a 2 personas, no pregunten solo a una, que pregunten a 2, ¿vale? Es así de sencillo. Yo diría a 3. O a 3, pero al menos a 2. Yo diría a 3. Yo reconozco que pregunté a 1. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por la visita. Suerte. Vale. Bien, pues ahora olvídense de hipotecas por un rato y de pagos.